Argentina se encuentra viviendo una crisis política enmarcada en los últimos acontecimientos ocurridos en la nación austral. La renuncia reciente del ministro de Economía Martín Guzmán sumó una brecha más entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidente Cristina Fernández, una distancia reflejada en los últimos meses. La elección de un nuevo ministro llevó casi 48 horas por la falta de acuerdo entre ellos y finalmente fue nombrada Silvina Batakis, una economista del entorno de Kirchner, quien reafirmó que el gobierno mantendrá su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar una deuda de 44.000 millones de dólares acordada en su momento por el expresidente argentino Mauricio Macri. Este acuerdo contempla una reducción de este año del déficit fiscal a 2.5% del Producto Interno Bruto con facilidades ampliadas ante una deuda por unos 44.500 millones de dólares en reemplazo al stand-by anterior gobierno de Mauricio Macri. La inflación, que superó el 60% en los últimos 12 meses, está perjudicando a los argentinos de a pie, quienes en los últimos días han visto un aumento del dólar informal y por ende un alto costo en los alimentos. Esta situación ha provocado marchas en contra del gobierno con consignas que reclaman la salida de la coalición gobernante Alberto Fernández y Cristina Kirchner. De esta manera iniciamos Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña José Enrique Robles y Trina Acevedo. Muy buenos días para ti y para todas las personas que nos acompañan. Pues hoy tendremos un recorrido informativo con lo que acontece en Argentina. Buenos días, Trina, buenos días para todo Venezuela. Así es, este va a ser nuestro tema del día, sobre todo con los últimos anuncios que se han dado en materia económica en la Argentina. Recordemos que el país viene atravesando una severa crisis económica desde hace varios años y que se ha impulsado además con las medidas del nuevo gobierno de Alberto Fernández, pero que antes también había un tema precario en este sentido desde que estaba el presidente Mauricio Macri. Así que nos centramos hoy en América del Sur para ver lo que pasa en este país austral, Trina. Así es, de esta manera comenzamos, interactuamos con ustedes de una vez a través de @internacionales_GB. Este pasado 2 de julio, el ministro de Economía argentino Martín Guzmán presentó su dimisión al cargo en una carta dirigida al presidente Alberto Fernández. Al anunciar su renuncia, el exministro de Economía sostuvo que para su reemplazante será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición de gobierno. Guzmán, quien enfrentó a la resistencia de buena parte del oficialista Partido Justicialista, expresó además que en adelante será fundamental continuar fortaleciendo la consistencia macroeconómica, incluyendo a las políticas fiscal, monetaria, de financiamiento, cambiaria y energética. El exministro había liderado las negociaciones con el FMI para lograr el previo acuerdo de un préstamo de facilidades extendidas, el cual evitó que el país cayera en default, aunque fue resistido por una parte del oficialismo que encabeza la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como su reemplazo, este pasado 4 de julio, Silvina Batakis, una economista de 53 años, fue nombrada como nueva ministra de Economía y en sus primeras declaraciones, Batakis informó que daría continuidad al rumbo económico actual del gobierno de centro-izquierda de Alberto Fernández y aunado a esto enfatizó que el país debe avanzar en el tema del equilibrio fiscal. También es importante mencionar que este lunes la nueva ministra de Economía de Argentina, Silvina Batakis, aseguró que el país austral mantendrá las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, como lo mencionamos anteriormente, pero estas contemplan una reducción este año del déficit fiscal a 2.5% del Producto Interno Bruto, pero vamos a escuchar en detalle lo que ha dicho específicamente este lunes. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Sí, esto también es muy importante. Nosotros ya mantuvimos reuniones con las máximas autoridades, con Cristalina Georgieva y también reuniones acá en Argentina con el representante del Fondo Monetario para nuestro país y entendemos que es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. Sí es cierto que el acuerdo se firmó en la situación previa de inflación mundial. Ustedes habrán visto los datos, pero hay países
que triplicaron su inflación respecto de la inflación del año anterior, algunos la cuadruplicaron y por supuesto eso genera una inflación extra en Argentina y eso básicamente es una cuestión metodológica, no es un corrimiento de la meta, es una cuestión metodológica que ya estamos analizando con el Fondo Monetario Internacional. En sus declaraciones, la ministra Batakis también expresó que se necesita dar orden y equilibrio a las finanzas públicas, un objetivo al que apuntará su gestión una vez superada la emergencia económica que produjo la pandemia del COVID-19 en el país. Pero los temores generados por una crisis política en Argentina devastada por la inflación, la renegociación de la deuda externa, así como por la reciente renuncia del ministro de Economía, ocasionaron el alza de los precios en todos los comercios. Y los recientes cambios políticos generaron una ola de temor que disparó la cotización del dólar en el mercado informal. La pérdida de valor de la moneda local es un fenómeno con el que los argentinos conviven desde hace varias décadas y Argentina actualmente mantiene restricciones rígidas a la compra de divisas y coexisten varios tipos de cambio, mientras que el tipo de cambio oficial muestra un dólar a 132 pesos. La divisa estadounidense tocó hace una semana los 280 pesos en el mercado negro y el conocido como el dólar informal se estabilizó luego en torno a 255 pesos. Y ante esta situación, los argentinos salieron a las calles a realizar compras nerviosas ante el temor de mayores alzas en los precios. En Argentina está fresco el recuerdo de aquella crisis de 2001, la peor de toda su historia, cuando en medio de la hiperinflación el país declaró el mayor default soberano del que se haya visto. Según los últimos reportes, la acumulación inflacionaria hasta mayo de este año fue del 29,3%. Vamos a seguir ampliando los detalles de lo que sucede en Argentina con unos gráficos que nos van a ayudar a enseñarles un poco cómo se encuentra la magnitud de la crisis económica que se vive en Argentina. Vemos cómo se encuentra la inflación en Argentina, vemos cómo ha aumentado y ha llegado a superar el 60% en este 2022. Importante mencionar que se estima que a finales de año alcance un 76%, según el Banco Central de Argentina. Es así, Trina, y estos son datos que proporcionó en su último informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Corresponde al mes de mayo. Está previsto que esta semana se anuncie el informe del mes de junio, pero así está la evolución del índice de precios al consumidor al ritmo interanual desde diciembre de 2017 hasta hoy. En el caso de Argentina, con el 60,7% de inflación registrada. Así es, como vemos, parece que no es algo que se va a solucionar tan fácilmente y bueno, vemos también la entrada de una nueva ministra de Economía. Debemos cambiar rápidamente de tema porque tenemos que ir a revisar lo Vamos que a sucede ver con los el dólar en índices Argentina. antes de eso para que entendamos también cómo es la distribución en cuanto a las divisas. Hay un dólar oficial que para el día de hoy tiene un costo en pesos de 126,75, pero tenemos al dólar paralelo, que es el conocido como dólar blue, que se cotiza en 258 pesos. Así está la situación económica en Argentina. Estos datos no los proporciona el diario La Nación. Cambiamos rápidamente de tema, nos vamos a Siria, pues el Pentágono confirmó la muerte del líder del grupo yihadista Estado Islámico en Siria, Maher al-Gharar, tras un ataque con un dron de las fuerzas estadounidenses. Vamos a ver los detalles de lo que ha sucedido. Información de última hora, el portavoz del Comando Central del Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que al-Gharar fue abatido mientras conducía una motocicleta en una ciudad al norte de Siria. Además, uno de sus principales ayudantes resultó gravemente herido luego de la agresión. Para el Pentágono es significante la muerte de Maher al-Gharar, ya que era considerado uno de los 4 principales líderes de ISIS. Recordemos que en febrero una incursión nocturna de las fuerzas especiales estadounidenses en el noroeste de Siria provocó la muerte del máximo líder de ISIS, Abu Ibrahim, y también al-Qurashi. Esto es parte de lo que sucede a esta hora también en materia internacional. Por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de este hecho que sucede durante las últimas horas de este martes. Y que ocurre también justo antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visite a Medio Oriente y va a tener una gira por este lugar importante del mundo y, por cierto, va a estar en Israel. Vamos a hacer nuestra primera pausa. A la vuelta, más información en Noticias Globovisión Internacionales. Hoy estamos hablando sobre la crisis económica en Argentina, pero lo volvemos a profundizar luego de esta pausa.